Yo te quiero preguntar, hermano Israel, teníamos ganas de pillarte, sabemos que estás siempre ahí, pero vamos detrás tuya. Hemos hecho entrevista al hermano Manuel, hemos hecho una entrevista al hermano David, el evangelista. Nos falta hacer una entrevista a nuestro pastor, a Rodrigo, pero queremos ir por partes y ir lanzando las cosas a poco, para que sea de... ¿Cómo conociste a Dios? ¿Por qué te hiciste en ministerio? ¿Cuál fue tu desierto desde que conociste a Dios hasta que te hiciste en ministerio? ¿Tu llamado? ¿Y alguna anécdota que tengas explosiva para que los hermanos sean bendecidos? Bien, bueno, como bien sabes, hemos nacido en el Evangelio, hemos tenido padres siervos, ha habido pros y contras en nuestras vidas por causa de eso, ¿vale? El conocimiento, la verdad que hemos nacido con él, nosotros comíamos sabiendo, y el Papa me decía lo que era la Trinidad, quién era Dios, por qué vino a la tierra, el beneficio del sacrificio, todo eso lo adquirimos por causa de que nuestros padres, de ser pastores, pues nos hemos beneficiado de esa gloria, por así decirlo, ¿vale? De nacer en una casa, pero ha habido también muchas contras en nuestras vidas, ¿vale? Donde por causa del Evangelio, pues a nosotros nuestros padres nos han dejado solos. Y hay un refrán que se dice que es auténtico y es verdadero, que dicen que los peores son los hijos de los pastores. ¿Por qué? Porque nuestros padres han ido a pastorear a lo lejos y muchas veces por causa de la situación hemos podido ir y nos hemos quedado en las casas. Y eso nos ha llevado a tener una libertad desmedida un poco, ¿vale? Y la verdad que yo nunca, yo conocí a Dios siendo grande, yo le tenía como el Dios de mi padre, ¿bien? Nunca tuve un buen afín con él porque lo que yo veía era lo que me separaba, entre comillas, pues de disfrutar de mi familia, porque nosotros no podíamos ir al cine, porque había algo que lo impedía. Nosotros no podíamos ir a la piscina con nuestros padres, ¿vale? Yo conocí la playa teniendo 20 años, me parece. Bien. Y la verdad que no le tenía como mi Dios, le tenía como el Dios de mi padre. Y yo iba al culto porque mi padre me tenía que llevar y nos enseñaba unos principios, una ética en la casa. Pues nos enseñaban que teníamos que escuchar la palabra, que teníamos que ir al culto. Y delante de la gente pues, nos teníamos que portar mejor que cualquier uno. Bien, hemos sufrido el pastoreo de nuestros padres. Hoy lo he tomado como un beneficio, pero en aquel tiempo no lo entendí, ¿vale? Y me llevó pues, a ser amigo del Senda, hoy es siervo de Dios, ¿vale? A ser amigo pues, de otras personas, bien, pues que la liábamos cada una de ellas, ¿vale? El que el Papa pues hiciera cosas que tenía que ir a ayudar a los demás y sin darnos cuenta, no eran sus intenciones, ¿verdad? Porque aquí otro hijo de siervo, sin darse cuenta muchas veces, pues los descuidaban en ese ámbito. Ellos no sabían dónde nosotros estábamos involucrados, bien, pero entrábamos en esas áreas, ¿vale? Yo conocí al Señor con unos 18 años aproximadamente. Sin nada más, al poco tiempo de casarme, estaba andando por Caño Roto y se presentaron unos jóvenes. Estos jóvenes los llamaban los Seven Level. Eran unos jóvenes que oraban 24 horas. Impresionante, ¿vale? Unos jóvenes dedicados para Dios que evangelizaban y yo tenía un problema. Yo tenía argumentos para la gente que viniese a derribarme, ¿bien? Porque teníamos conocimiento y a lo mejor venía un chaval de mi edad y la verdad que me era fácil derribarle por medio de la doctrina y por medio de los textos y hacía que me dejaran en pie. Pero aquí hubo algo diferente, ¿bien? Cuando estos jóvenes se presentan, no se presentan con conocimiento, no se presentan con capacidades, pero sí se presentan con una autoridad y una unción de Dios algo terrible. Vale, impresionante. Los veo, se arriman a mí y me empiezan a hablar cuando voy a hacer lo que tenía por sabido, ¿no? De decir soy hijo de pastor, no me vais a enseñar, pero el Espíritu Santo no me dejó hablar.
Simplemente me abrazaron, me derribé, me caí de rodillas y acepté al Señor. Qué fuerte, ¿verdad? Un hijo de un siervo, acepté al Señor. Algo terrible. Y hubo algo en mí que se despertó a los 3 días. Empecé a hablar en lenguas y me tiré 5 días sin poder salir a la calle. No podía salir a la calle porque intentaba hablar y no podía, hablaba en lenguas. De tal manera que durmiendo hablaba en lenguas. El Papa tenía que orar por mí para que cesaran porque no pude ni salir a la calle. Me ponía hasta nervioso porque quería hablar con las personas y no podía, no me salía. ¿Vale? Hasta que el Papa oró por mí, me empezó a ministrar el Espíritu Santo, me tiré 5 días sin hablar. Y me involucré en estos jóvenes de los 7-Eleven. Empecemos a orar, a buscar a Dios, y se encendió una llama en mí de evangelizar, de ir a por los pobres, a ir a repartir bocadillos. Pedro Losada era mi compañero de fatigas. Entre ellos está Moisés, que es el muchacho llamado Moisés el extremeño, ¿vale? Aarón el extremeño, que era íntimo amigo nuestro, y otro joven más, ¿vale? Empecemos a salir a evangelizar a las calles a sol. Nuestro primer mensaje, se arrepienten aproximadamente unas 40 o 50 personas. Cuando nosotros vemos la necesidad que hay por medio del mensaje y cómo la gente acepta a Jesús, a niños pequeños, chavales jóvenes de 8 años, personas de 30 y de 40 años, escuchándonos y aceptando a Jesús, era algo impresionante. Me cautivó el Señor viendo de que con una frase, una palabra de Dios puede restaurar una vida dañada. De tal manera que seguimos, llegaban a aceptar hasta 70, 80 personas. Hay evidencias, hay escritos, hay gente que poníamos nombres. Bueno, fue algo terrible. De tal manera que la iglesia se tiene que involucrar con nosotros. Yo decidí desde ahí empezar a evangelizar. Terrible. Y ahí empezaste a hacerte ministerio, ¿no? Pasé por un proceso terrible, ¿no? Porque empezamos a orar muchas horas. Fue algo impresionante, ¿vale? Estamos hablando de unos jóvenes que llegamos a orar hasta, no quiero asustar, pero llegamos de 10 a 12 horas diarias. Durante un año estuvimos así, ¿vale? Y las horas que estábamos despiertos que no estábamos orando, nos dedicábamos a evangelizar. Nos íbamos a los metros a predicar la palabra, y si no, estábamos repartiendo bocadillos a los pobres. ¿Qué pasa? Este cúmulo de actividad tan fuerte, llega un momento que pasa factura en mi vida. Bien, pasa factura porque Dios me bendecía. Yo salía 2 horas a vender. Dios me bendecía de una forma terrible. Pero pasó factura porque empecé a exigir a Dios. Y hay algo. Sabía pedir al Señor, yo sabía cómo tirar de la chaqueta al Papa. Sabía cómo tirar de la chaqueta. Y éramos un grupo y nos llamaban los locos de la fe. Entre ellos estaba el Pedro Losada, nos íbamos a evangelizar. Hay experiencias Bendita sin querer, o sea, sin orar por la gente, sin imposición de manos. Porque quiero decir algo, hay gente que cree que es necesario imponer manos para que la gente sane. Hay una confusión terrible. Una oración que hacíamos, hubo hasta liberaciones, hermanos, en Sol, algo terrible, impresionante, ¿vale? Porque quiero decir desde aquí que la iglesia, el cuerpo místico, o sea, los creyentes tienen autoridad. Los creyentes, hay algo impresionante, porque os quiero contar algo. Sin darnos cuenta, hemos minimizado al cuerpo místico de Jesucristo. Bien, y tiene un ministerio algo terrible. Cuando la iglesia se une y se potencia, se activa el ministerio, que hay un ministerio en la iglesia, que es el ministerio de la reconciliación. Gloria al Señor. Bien, la iglesia tiene poder. Es más grande ser hijo que ser siervo. Gloria al Señor. Hay gente que eso no se ha dado cuenta. Hay gente que cree que tiene que llegar al ministerio para poder tener autoridad. Están confundidos. Si no eres hijo, por mucho siervo que te creas que eres, no tendrás autoridad. Gloria al Señor, porque es más grande ser hijo que ser siervo, es más grande ser hijo que ser apóstol, es más grande ser hijo que ser evangelista. Bien, antes de ser siervo, soy del cuerpo místico de Jesucristo. Bien, porque mira, hay algo que me ha mostrado el Señor hace unos días, que nosotros lo practicábamos.
practicábamos por medio del conocimiento de la palabra, nos dimos cuenta que el cuerpo místico, o sea, que nosotros, que los miembros, tenemos autoridad como hijos. Hay algo, mira, cuando Dios menciona al cuerpo, a los miembros como ovejas, hay un problema, ¿vale? Porque lo hemos enfocado mal nosotros. Cuando Jesús dice, vosotros sois mis ovejas, mi redil, yo soy el buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco a ellas. Y cuando los siervos, te hablo de mí porque yo lo he hecho también, sin darme cuenta, ¿vale? Hemos administrado sobre la oveja y hemos dicho, la oveja no tiene visión, la oveja no tiene orientación, la oveja tiene que estar dependiente, depende de un pastor. Y cuando Dios está hablando de las ovejas, no está hablando de capacidad, sino de naturaleza, que no es lo mismo. Dios no ha hablado de capacidades, sino hablaba de naturaleza, hablando de que la oveja es un animal no agresivo. La oveja es un animal que produce, por eso él se menciona como el cordero, ¿vale? Porque dice que no abrió su boca, que fue trasquilado y no dijo nada. Gloria al Señor. ¿Y qué ocurre? Nosotros, sin darnos cuenta, creíamos que estaba hablando de capacidad. Y sin darnos cuenta, hemos involucrado y hemos minimizado un poco al cuerpo místico de Jesucristo. Porque si hay alguien quien es la sal, si hay alguien que es la luz del mundo, es el cuerpo. Amén. Y sin darnos cuenta, pues se ha minimizado, no nos hemos dado cuenta. Ni los creyentes que lo recibimos, ni los que la administremos porque no nos dimos cuenta. Pero quiero decir que la iglesia, el cuerpo místico de Jesucristo, tiene autoridad. Y tiene que estar bajo autoridad. ¿Y sabe lo que pasa? Nos han enseñado dependencia. Y eso es algo terrible. ¿Sabe lo que dice la palabra? Maldito el hombre que ponga la mirada en el hombre. O sea, el hombre no puede depender del hombre. Y nos han enseñado dependencia pastoral. Sin un buen pastor no estamos bien. Nos han enseñado dependencia y eso es un problema. ¿Y qué diferencia hay, Israel, entre dependencia y autoridad? La dependencia es, mi hijo, el Joel, depende de mi persona para que coma, para que vista, para ir al colegio. Cuando está enfermo, depende de mí para darle el medicamento y llevarlo al hospital. Eso es dependencia. ¿Vale? Eso es dependencia. Él no puede trabajar por sí mismo. Él no puede hacer nada. O sea, depende de mí. Ese es el problema. Y la iglesia no puede depender del pastor. Tiene que estar bajo autoridad, que no es lo mismo. Dependemos de Dios, bajo autoridad del pastor. Y bajo autoridad es como lo que tenemos nosotros, ¿vale? Nosotros estamos bajo autoridad de nuestros papas. Yo tengo mi casa independiente, tengo a mis hijos, tengo nietos, pero cuando me tengo que ir un viaje lejos o ocurre algo en mi casa donde puede dañar a mi familia, entonces tengo que llamar a mi padre y explicar el problema. Y él es el que administra y tengo que estar bajo su autoridad. Esa es la diferencia. Bien. El problema es que nos han enseñado dependencia y no autoridad. Pero es el tiempo de que la iglesia te descubra. Y esto es lo que hacíamos nosotros sin darnos cuenta, Moy. Vivíamos bajo autoridad del pastor, pero no dependíamos. Y fue algo maravilloso. La verdad que disfrutemos mucho. Y me llevó a tener el celo de buscar la palabra, a evangelizar como un loquico y a predicar la verdad. Y seguimos, y me llamó el Señor a los 20 y tantos años, acepté el ministerio con mucha alegría, he pastoreado 14 iglesias, estamos en la 15, y ahí estamos y esperamos seguir pastoreando, seguir trabajando y seguir evangelizando, que es lo que me gusta y me apetece. O sea, no es un esfuerzo para mí. ¿Sabes por qué? Porque para mí es natural. Sí que la gente se piensa que puede ejercer algo cuando ya le ponen la chapa de candidato o de pastor, pero no se acuerdan que Jesús con 12 años entraba a las sinagogas y empezaba a decir las cosas de su Padre que está en los reinos. O sea, que verdaderamente el que tenga el corazón de Dios y sea transformado, no importa la edad, no importa el modo, no importa dónde, lo importante es que tengas al Espíritu Santo y que lo des a las demás como a ti te lo han dado. El problema es que hay mucha cabeza y muy poco cuerpo. Además que si alguien quiere activarse, creen que tiene que tener chapa. Creen que no se puede evangelizar si no son siervos. Creen que no pueden ir a rescatar almas si no son siervos. Y eso no es así. El ministerio de la reconciliación no lo tiene el siervo, lo tiene la iglesia.
y yo lo activo por medio del cuerpo místico de Jesucristo. Bien, es una labor nuestra, el cuerpo no tiene que estar parado. Bueno, y la pregunta bomba, y luego ya nos ponemos el Jesús que empezará a ver las peticiones. Sí, hay bastante, mira, ya hay personas que quieren reconciliarse con el Señor. Pues ahora luego te tocará, Jesús, y que entre las personas y el hermano Israel, vamos a dar el honor para que cuando suba al cielo el Israel le diga a través del canal a este, fue por mí. Así que, pregunta bomba, esto que sepáis todos los que estamos aquí y estáis viendo, que si esto lo cogiera un ateo o una persona que no conociera a Dios, nos llamarían locos. Pero casi todos los que estamos aquí estamos dentro del Espíritu Santo y somos pentecostales y creemos por fe todo lo que sucede y todo lo que hay a través del Espíritu. Quiero preguntarle al Israel, que seguro que tiene una experiencia buena, de algo que hayas tenido un encontronazo con Satanás y la hayas derribado y hayas salido victorioso. No lo sé, alguien que se ha manifestado, que ibas por la calle de momento, no lo sé, lo que tú tengas en tu corazón y lo que hayas vivido. Tengo dos cosas muy bonitas, ¿vale? Quiero contarte una experiencia que está grabada literal, ¿vale? Lo tiene mi hermana, que quiero subirlo al TikTok, lo quiero subir, pero primeramente tengo que ir a intentar a buscar a los dos policías que entran en acción, porque hay dos hombres, ¿vale? Si no, los voy a pixelar para que no salgan, pero es una experiencia terrible. Me voy con mis hermanas y me voy con mi cuñado a Cuatro Caminos. Vemos una mujer desvariada en el medio de la carretera que empieza a meter gritos, pero escucho unos gritos conocidos y esto me sorprende, de tal manera que estos gritos que estoy escuchando me asustan un poco. Me quedo mirando a mi mujer y mi mujer me dice: ¿es verdad, Israel? O sea, está hablando en lenguas. Pero es que esas lenguas son las mías. Y me asusto y veo que se está burlando de ellas. Y ahora, cuando la veo y veo que está como haciendo burlas, me quedo mirándole y me empiezo a hacer señas. Vale, está grabado esto, es impresionante. Y mi hermana empieza a decirle, digo, está poseída. Digo, hija de Dios, sal de ahí, hombre. Y me empieza a decir cosas y empieza a hablar más fuerte mis lenguas y empieza como a mofarse y a reírse. Cuando dice esto, de pronto viene la policía, ¿vale? Y sale de la carretera. Y están los dos policías detrás de mí y yo delante, ¿vale? Cuando se está acercando esta mujer que está poseída, pasa de los policías, inclina la cabeza y se pone delante de mí. Y dice a los policías: señora, ¿por qué ha hecho usted eso? Y le ha dicho: perdonar, aquí la autoridad no son ustedes. El siervo de Dios es la autoridad. Cuando la ato, porque llevo a atarla, y empieza a pronunciar y a decirme lo que ha ocurrido, el por qué está poseída, los policías de atrás empiezan a llorar. Y empiezan a decir: Dios existe. Algo impresionante, porque empieza a hablarla yo con ella y ella tiene una conversación conmigo. Le digo: ¿sabes quién soy? Y me dice: sí, eres un siervo, eres hijo de Dios. Digo: ¿sabes que estás sometida? Sí. Y le digo: sal del cuerpo. Y dice el espíritu: no salgo. Digo: ¿por qué? Dice: porque ella me deja estar. Ella es cómplice de mí. Y yo hablo con ella y me dice ella que no quiere ser liberada, que se siente bien, que por favor le permitiese irse. Esto lo está escuchando la policía. Cuando yo la permito irse, porque, hermanos, esto tiene que ser voluntario, vosotros lo sabéis. Ella, la persona, tenía conocimiento y se va. Me se quedan mirando los guardias y me dicen: realmente Dios existe. Yo quiero aceptar a Jesús. Los dos policías aceptaron a Jesús. Impresionante. El motivo no era liberar a la que tenías, era convertir a esos dos policías. Sí. Y me dijo que donde había una iglesia evangélica por Cuatro Caminos, porque aunque ellos trabajaban allí, vivían por allí. Y me dijeron que iban a ir. Y me dijeron: si acaso no encontramos ninguna iglesia por aquí, Israel, te llamamos. No me llamaron, quiere decir
de que tienen que estar en una iglesia ubicados. Yo lo sé por fe, gloria al Señor. Pero si ves, te prometo que los dos policías llorando fue algo impresionante. Impresionante. Y lo otro que he tenido, que me he sabido mantener, ha sido que hace 9 meses me llama mi hija por teléfono diciendo que vaya corriendo al hospital porque tiene como unos 10 o 12 médicos que están rodeando su habitación, hablando perjurias y mentiras en contra de mi nieto. Él va por un ahogo, ¿vale? Y ellos dicen que si hay maltrato, es mentira totalmente, de tal manera que no han podido demostrar nada, ¿vale? Ellos quieren quitarlo, porque quiero decirles de aquí a los que nos estáis escuchando, tener cuidado si tenéis hijos, porque los vecinos están muy mal, están buscando las formas o las maneras, yo no sé lo que están haciendo, pero se están metiendo los asistentes y los han dado una autoridad excesiva, hermanos. Bueno, cuando hemos ido, para mi sorpresa, se tienen que llevar a los niños. El niño se lo tienen que llevar. Dice que se lo tienen que llevar, que se lo tienen que llevar, nos dicen pruebas que no existen, nos dicen cosas y casos que está cerrado. Bueno, de tal manera que vienen muchos policías con esta mujer asistenta y se llevan al niño. Me llama, cuando hablo con el policía judicial, porque hay un problema, aquí cuando hay algo de eso no te quitan uno, se llevan todos. Cuando hablo con el policía judicial, ¿sabe lo que me dice el policía judicial? Que lo que están haciendo, porque yo empiezo a administrarle, y ¿sabe lo que me dice? Lo que están haciendo es injusto, Israel. A tal manera, dice, yo soy el que llevo el caso. Dice, se va a cerrar. Esto no va a ser judicial, va a ser administrativo. ¿Vale? No lo llevaron a juicio, el juez lo desestimó. ¿Vale? Tuve lucha con ellos y 6 meses después tengo a mi nieto aquí. A base de funciones. Y estamos disfrutando de mi nieto. Se lo llevaron 6 meses, Israel, al niño. Sí. O sea, el niño estuvo fuera de su madre 6 meses. 6 meses. Hay muchas personas aquí que le han quitado los niños. Amorita, escúchame bien. Escucha. Tengo un Dios todopoderoso que tiene poder para darte a tus hijos. Algo terrible. Yo oré al Señor, Moisés, de noche y de día. Me ponía de rodillas y le empecé a clamar, mira, para que te den al nieto, porque de la forma que lo quitaron, me pedían muchísimas cosas, muchas. Entre ellos te piden un trabajo estable, te piden una casa con todo en regla, hermanos. Y hoy en día tener todo en regla, gracias a Dios, Dios me puso todo en regla. Dios ordenó todo, gracias al Señor. Mi casa es mía, todo lo que tengo, todo está en orden, todo está en regla, hermanos. Y gracias a eso, mi nieto me llama papá y está durmiendo en mi habitación. La verdad que lo pasamos muy mal, Es algo terrible ver cómo te lo quitan y la impotencia de no poder hacer nada, es algo terrible. Pero creí en un texto maravilloso que dice, pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi clamor. Y ese texto se hizo patente en mi casa y en mi familia. Qué bien. Qué cosas. Te iba a preguntar esta misma pregunta, que qué texto de la Biblia te había hablado a tu vida en un momento triste, en un momento difícil, y solo ha surgido. Qué bendición, de verdad. Me los digo, nunca dejaré y nunca dejé de predicar, nunca le reclamé nada al Señor, ¿vale? Porque el ser siervo, el ser hijo no es un estado. Hay gente que se cree que es un estado el ser hijo, el ser siervo. Y esto se nace. Esto no es un estado, es una forma de vida. Hay gente que cree que ser hijo es un estado y creen que pueden ser o no pueden ser. Y es una confusión. El que ha nacido es, y ya está, o eres o no eres. No es un estado. Por eso, cuando uno es hijo, le digo a la situación, la circunstancia por la que esté pasando, no puede renegar ni rechazar de lo que uno es. La verdad. Qué bien. Que es una bendición haberle tenido al hermano Israel en esta noche en el programa Una Nueva Vida en Cristo. Esto se subirá a todas las plataformas digitales